te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 13, el versículo 6. San Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, cuando nosotros vemos esta parte, empezamos el capítulo 13, hay una palabra que Jesús dijo acerca de si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Se acuerdan que le habían preguntado acerca del caso que ocurrió con los galileos que fueron sacrificados por Pilato? Eso ocurrió en el templo. Este es un dato que únicamente podemos saber leyendo datos históricos. Entonces es por eso que le preguntan sobre ese tema a Jesús. Pero Jesús no toca el tema en forma política, sino Jesús utiliza este tema para hacerle entender. El capítulo 13, versículo 2 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Así le pregunto. ¿Ustedes piensan que a ellos les sucedió esta desgracia porque ellos eran más pecadores que los otros galileos? Así les pregunta. Y puede ser que sí. Nosotros, como éramos tan buenos, Dios nos salvó. Muchas personas piensan así, ¿no? Hubo esta desgracia y gracias a que Dios, yo siempre oro, yo siempre vengo a la iglesia, Dios hizo que a mí no me suceda nada. Muchas personas piensan así. Piensan que ellos son mejores que a los que les ha ocurrido la desgracia. Sí, así piensan. Pero Jesús dijo que no era así. Versículo 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No son los otros galileos mejores que los que cayeron en desgracia, sino ustedes mismos, también les digo, si no se arrepienten, pereceréis. Ahora, este pereceréis que Jesús le hablaba, ¿se está refiriendo también a que Pilato también le va a ejecutar a ustedes? ¿De qué tipo de pereceréis se está hablando? Precisamente van a perder la vida eterna. Le está hablando ya en su corazón, de su alma. ¿Me entienden o no? Ya le está enfocando acerca de su alma. ¿Ustedes creen porque se libraron de una tragedia, ya se salvaron? No. Para librarse realmente de una tragedia, tienen que arrepentirse, tienen que volver a la palabra para no perder la vida eterna. Así les hablo. Le enfoca hacia ellos entonces. Y después le da un caso, ya Jesús mismo le da un caso que dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Esto cuando ocurrió también, según otra vez relatos de Josefo, había una torre cerca de ese estanque de Siloé. Habían construido para que se transportara el agua y más cosas, pero por lo visto no se construyó bien. Y en ese momento había gente casualmente en ese lugar, tal vez reuniéndose, haciendo algo, y de repente la torre se vino abajo y los mata a 18 personas. Entonces, ¿qué puede decir? Justo yo estaba ahí hace un momento y salí. Dios vio que yo era tan bueno y me sacó. Pero a ellos los mató porque ellos eran más pecadores. La gente pensaría así: a ellos les sucedió esto porque ellos eran peor, porque vivían mal.
Pero Jesús, ¿qué dice? Os digo, versículo 5, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué entonces Dios a nosotros no nos permite las desgracias? ¿Por qué no nos permite que nos ocurra algo todavía? ¿Por qué? Significa que Él todavía ama nuestra vida. Muchas personas piensan, vamos a suponer, acá todos los que estamos acá, si ustedes analizan muy bien la vida que han llevado, entienden muy bien la vida que han llevado, ¿será que hay alguna cosa que ustedes han hecho que merezca bíblicamente el castigo de Dios o no? ¿Será que hay? ¿Hay o no hay? Que merezca. Que alguna vez hicieron algo que según la Biblia merece un castigo. ¿Hay o no hay? Entonces nosotros podemos pensar, ¿y por qué no nos ocurrió nada? ¿Y por qué otras personas que parece que vivían mejor que nosotros, que no hacían lo que nosotros hacíamos, pero le ocurrió desgracia? Le ocurrió una gran desgracia. ¿Por qué le sucedió? Porque yo era peor, yo hago peor, yo vivo peor, yo hago cosas peores, pero la desgracia no me viene. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que soy mejor que esa persona? Algunas veces me pongo a pensar y creo que sí, yo soy un poco mejor. O Dios me ama más que a Él. Así pensamos. Pero no. Puede significar que Dios está esperando que me arrepienta. ¿Qué es arrepentirse? Que vuelva a su palabra. Si todavía estoy teniendo la vida, si todavía estoy viviendo, a pesar de todas las cosas que hago, digo y pienso, es porque Dios está esperando que me arrepienta. Pero ¿yo qué pienso? No, todavía la vida es larga, todavía hay mucho tiempo. Y ahí vivo así, vivo haciéndolo más largo, más largo. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. Por eso hasta ahora muchas personas están pensando así. No importa si hoy hago lo que a Dios no le gusta, total, mañana voy a vivir otra vez. Piensan que mañana va a vivir. Pero Dios le dijo, pereceréis. Si alguien cree que lo que Jesús habla es la verdad, haría lo que Él dice. Debo arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirse? Debo volver a su palabra. Debo regresar a su escritura. Yo me he alejado mucho ya de su palabra. Por eso me está Dios avisando. Porque no puedo decir, me están ocurriendo estas cosas. Porque si llegara a ocurrirme algunas cosas, ya sería una advertencia más clara. Y una bendición más para nuestra vida. ¿Me entiendo? Pero si no me pasa nada y me va todo bien, pero Jesús le dice, justamente la gente que le pregunta a Jesús, ¿estaba teniendo una desgracia? ¿Le ocurrió algo? No, ellos estaban tranquilos. Al contrario, ellos estaban viendo la desgracia de otro. Jesús salta la desgracia de ellos para hacerle entender el estado de ellos. Vamos a dejar lo que le pasó a otra persona y vamos a pensar cómo estamos nosotros ante la eternidad. Eso Jesús le quería hacer entender. Dejen de pensar lo que le ocurre a otra persona y empiecen a pensar cómo están ustedes. No, pero fulano también no se va a la iglesia, no lee la Biblia y está bien. Y fulano también, mengano también es sultán. Y fulano es peor que yo. Fulano vive mejor, pero desastre hace y no le pasa nada. Así uno puede estar pensando. Dejen de pensar en lo que otro hace. Cada persona identifíquese a sí mismo, como así dice la Biblia. Bueno, hasta ahí Jesús le hablaba este punto. Después vemos, dijo también esta parábola. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado cuando Jesús empieza a usar las parábolas? Cuando nota qué cosa en el corazón de las personas. ¿Qué nota él que hay en el corazón de las personas? Dureza, grasa. Está engrosado, dice. No quieren oír, no quieren entender. Significa que después de haber dicho esto, podemos pensar que la cara de esa persona, ¿será? No creo. Así es. Por eso, bueno, estos por lo visto no captan lo que quiero decirle. Ahí les va una parábola, entonces, para que puedan captar. Muy bien. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces empieza a hablarle acerca de una higuera. En la Biblia, una vez ya hemos tocado, muchas veces está diciendo, está mostrando
al árbol como representación del hombre. ¿Se acuerdan? El árbol representa muchas veces al hombre, a la persona. Muchas veces Jesús alegorizó, o Dios mismo alegorizó el hombre, árboles como hombre. Hay una parte en Jueces, no sé si han leído alguna vez, Jueces capítulo 9. Hay una parte, Jueces 9:10, donde, ¿cómo se llama? Gedeón, el juez Gedeón, muere y quedan sus hijos. Y uno de sus hijos agarra y se rebela y mata a todos sus descendientes, 70 hermanos, y se queda como rey. Habrán leído alguna vez esa parte, ¿no? Pero si no lo leyeron, ahí está, Jueces 9, ese capítulo. Bueno, ahí aparece un profeta que empieza a hablarles en parábolas. Y les dice que los árboles se reunieron y querían nombrar como rey primero al olivo, después a la higuera, después a no sé qué otra planta, después a la zarza. Y así les da una explicación. Bueno, la explicación de eso vamos a tomarla otro día. Lo que yo quiero hacer entender es que muchas veces Dios al hombre le hace representar como árbol. ¿Así o no es así? Como árbol, igual que el trigo y la cizaña, ¿qué representan? Árboles, personas. Esto es muy importante entender para saber lo que Jesús está queriendo hacer entender acá. Entonces había una persona que tenía su viña y su higo plantado y ya hacía 3 años que no daba fruto. Según la Escritura, según la palabra de Dios, un árbol por lo mínimo tiene que tardar 2 a 3 años en crecer para que después se pueda consumir su fruto. Primero 2 a 3 años tiene que crecer bien. Después de que da su fruto, esos primeros frutos tienen que ser para ofrecerlo a Dios. No es para consumir ya. Por lo menos unos 2 o 3 años después de que da su fruto. Imagínense, 2 años esperando, después 2 años de fruto que no se puede consumir. Serían ya casi 5 años o 4 años. Todavía sin tocar. Entonces, después de que pase esos 4 años, ahí sí, ya tiene que dar fruto para consumir. Significa, los 4 años que normalmente la ley dice que no se necesita, no se tiene que tocar todavía su fruto, más los 3 años que ya tenía que haber dado fruto, serían 4, 5, 6, 7 años. Hace 7 años ya que este árbol está ahí de balde. No es solamente 3, ¿no? ¿Me entienden, no? Por eso es mucho ya, ¿no? Y está interrumpiendo a otras plantas. Entonces el dueño ya, yo voy a dar sentencia contra este árbol, lo voy a cortar, voy a sacar de aquí. Así dijo. Quiero leer una parte del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Vamos a mirar un poco cómo Dios le llamaba a los árboles. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acá Dios está comparando el estado de estos pueblos que se van a rebelar contra el pueblo de Dios, como los árboles que cuando viene fuerte viento empiezan a sentirse preocupados. ¿Por qué los árboles se preocupan cuando sopla fuerte viento? A ver, ¿quién sabe? Generalmente, ¿qué ocurre cuando fuerte viento está soplando? Son derrumbados, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro árbol que estaba ahí? Un día vino un fuerte viento y lo derrumbó. Árboles de añares, años estaba ahí, pero de repente viene un viento, lo echan. Por eso muchos árboles después que pasa un torbellino dicen, me escapé, esta vez me salvé, a ver la próxima. Cada vez que viene fuerte viento, tal vez este es mi último viento que voy a estar. Así ellos están estremecidos. Dios dice así. No digan a ustedes, pero el pastor inventa cosas. Dios dice que los árboles así sienten. Y si Dios dice, es cierto o no. Si Dios dice, es cierto. Entonces está comparando a los árboles con los hombres. Cuando está por venirle también el juicio de Dios, también siente así. Capítulo 10, Isaías, capítulo 10. Versículo 33. 10:33. Dice así. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos
desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Acá está hablando acerca de lo que va a ocurrir con las naciones que se van a rebelar contra Dios. Si ustedes leen todo después sobre Asiria, todo el juicio que está mencionando. Pero Dios le está comparando a ellos como un árbol que Dios va, dice, desgajará. Le va a sacar sus pedazos. Se los va a derrumbar y los va a humillar a esos árboles más grandes, a esos hombres más orgullosos. Así está diciendo. Por eso los árboles más grandes son los que más sufren cuando viene una tempestad, un ventarrón. Porque sí o sí ellos, la fuerza de ese ventarrón les toca más. Ellos, los arbolitos chiquitos, tranquilos están todavía. ¿Me entienden? Así está saliendo. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Y hay muchísimas partes, no solamente algunos versículos estamos viendo para analizar lo que Dios, cómo Dios considera los árboles. Ezequiel 17, 24. Ezequiel 17, 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Una vez más, aquí está hablando también acerca del corazón del pueblo que por un tiempo se apartaba, se rebelaba y pensaba que ninguna de las maldiciones de Dios le iba a llegar. ¿Se acuerdan que Ezequiel está hablando desde el punto de vista del exilio? Estas naciones van a ver lo que le va a ocurrir. Entonces está comparando a las personas como los árboles. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Se acuerdan que cuando Juan el Bautista vino predicando, qué había dicho? El versículo 7, 3, 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo que le dice en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Cuando le dice haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿quiénes son los que dan fruto? Los árboles. ¿Qué es arrepentimiento? Regresar a Dios. Y entonces los frutos serían la manifestación de que ellos están regresando a la palabra. Cuando vos regresás a la palabra, ¿cómo se nota que una persona está regresando a la palabra? Por sus frutos. ¿Qué dijo Jesús? Y eso vamos a leer después. Por su fruto los conoceréis. Entonces, en ese momento los fariseos, ¿con qué corazón venían? Juan el Bautista, ¿qué venía a enseñar? Yo vengo para preparar el camino del que es más poderoso que yo, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Los hará sumergir en el Espíritu Santo de Dios. Y toda esa cosa, ¿qué significa? Que va a introducirle a ustedes en la palabra, en la Escritura. Eso significa. Pero ¿por qué venían estos fariseos? ¿Acaso ellos querían ser introducidos en la Escritura? ¿Ellos querían aprender de Jesús la Escritura? No, porque ellos, ¿cómo se consideraban? Al contrario, ellos querían comparar la enseñanza que ellos tenían, si era adecuada o correcta con la enseñanza que Jesús hacía. Y claro, no fue exacta, no fue adecuada, no porque Jesús vino enseñando nueva doctrina, no porque Jesús vino enseñando nueva palabra, sino porque los fariseos y los judíos de ese tiempo estaban llenos de tradiciones, llenos de costumbres, mezcladas con la palabra de Dios, como actualmente también. Actualmente voy a empezar a compartir la palabra, como está escrito, no, perdón, pero no, la doctrina de tal cosa no dice así, o la teoría de fulano de tal, del año tal, no dice así, o la interpretación del gran siervo fulano de tal, no habla así, siempre te va a salir así. Siempre se contradice la palabra por alguna doctrina que se ha introducido tiempo después. Ese era el problema. Con esa intención estaban los fariseos en ese lugar. No para ser sumergidos en la palabra. Por eso le dice, ¿quién lo enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Dios está enviando el castigo sobre ustedes porque ustedes son traidores y rebeldes a su palabra.
¿Y cómo notaba eso Juan el Bautista? Porque veía sus frutos, veía su comportamiento, su carácter, su reacción. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Si no, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Está hablando de árboles o de personas? Menos mal que Jesús va a venir a cortar los árboles que no da buen fruto. Nos salvamos. Pero todos esos árboles malos va a venir a cortar. Y yo pensé que iba a decir, el hacha está puesta para cortar a todo oyente cristiano que no da buen fruto. Ahí sí yo me iba a asustar. Pero como dijo árboles, ya me salvé. ¿De quién está hablando? De las personas, de la gente. ¿Me entiendo o no? Bueno, acá ya nos quedó claro que los árboles son personas. Pero hay algo que nos va a dejar más claro. Marcos 8:24. Sí, a un ciego sanado en Betsaida. Casa del pez, era Betsaida, ¿no se acuerdan? Entonces ahí dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, los veo que andan, dice. ¿Cómo dice que los veía? Como árboles. Entonces ahí sí que ya está más claro, porque lo que un ciego dice es la verdad. Si un ciego está viendo así, es porque veo. Desde cuando todavía estaba viendo un poquito, todavía no había bien claro. Después ya se le aclaró. Eran personas, había sido. ¿Sí o no? Dios a nosotros está queriendo hacer entender, ¿o no? Ustedes miren también. Cuando yo me refiero a los árboles, si ustedes piensan que son árboles, bueno, esperen, les voy a aclarar más. Ahora sí. Son personas, había sido. Estaba hablando que el hacha está preparada no para los árboles, sino para las personas. Había sido. Para las personas. Por su fruto lo conoceréis, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado. No está hablando de árboles, sino de nosotros. Ahí nosotros podemos confirmar. Ahora sí vamos a Lucas 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Jesús por parábola le quiere hacer entender a esta persona que no captan el arrepentimiento para no perecer, que una persona tenía su árbol, le estaba dando tiempo, estaba esperando que realmente se manifieste. El árbol ya creció. Le di el tiempo, le di el espacio, le di el lugar, le regaba, le mantenía, todo le di. Pero algo tiene que manifestarse de ese árbol, los frutos, pero no estaban saliendo frutos. Por tanto, Dios le dio una sentencia. Yo le voy a dar una sentencia a este árbol. Así. El versículo 7, ¿no? Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Por eso una persona no tiene que jactarse por el tiempo que ya entendió la palabra. Yo hace 10 años que yo entendí la palabra. Hace 20 años que ya escuché el evangelio. Yo participé en miles de campamentos, miles de retiros. He sido. No. Sino realmente, actualmente se manifiestan los frutos de la palabra de Dios en su vida o no. Eso tiene que pensar. Actualmente, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Hoy. Por eso dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, dice. ¿Y cuándo es hoy? Pues hoy. No, pero pastor, yo ayer ya escuché esa palabra, por eso para mí el hoy era ayer. No, y lee un poco otra vez. Lee un poco otra vez ese capítulo, a ver qué dice. Si dice ayer o anteayer. ¿Cómo dice ahí? Otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy si Dios te está hablando, no te haga el duro. No, yo se entiende para hoy. Se ya está más en cosas. Y para hoy la pastor ya. No sea, por favor, duro tu corazón. Porque yo estoy mirando tu vida. Jesús le acaba de decir a esta persona, ustedes están mirando la desgracia de otro, los problemas de otro, pero no se están fijando en su alma, en su espíritu, en sus corazones. Por eso deben ustedes pensar en su vida. Dejen de mirarle a otro, dejen de mirar pajas ajeno. Miren vigas que hay en su ojo y piensen. Arrepiéntanse o perecerán. Este perecerán se refería a perderán la eternidad. Sí. Por eso en parábola le está haciendo entender. Como una higuera que Dios le está dando tiempo nomás.
Si todavía no la corta, es por el tiempo, por la misericordia que está teniendo. No porque es algo especial. No, está de balde acá. Ya no necesita estar acá. Todo árbol que no da fruto, lo cortará, dijo Juan el Bautista. Así está escrito. ¿Y cómo puede ser que no demos fruto? No haya en el corazón la palabra. Sí. Por más que años y años y años pasen, no hay la palabra de Dios en el corazón. Por eso no van a salir los frutos. Entonces, debería de ser una forma de preocuparse. En Hebreos capítulo 4 empieza diciendo, temamos pues. Muchas veces le digo a muchos hermanos eso, ¿por qué está escrito ahí? Temamos pues. Y porque hay que tener temor. ¿De qué? No sea que permaneciendo en la promesa de entrar, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay que considerar cada persona el estado en que está viviendo delante de Dios. ¿Soy realmente una persona que un día va a estar en la tierra prometida? ¿Soy uno de esos dos que entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb? Entonces analicen la característica de Josué y Caleb. ¿Cuáles eran? Y saber si yo reúno esos requisitos. No, pero yo por la gracia ya entro. Bueno, entonces analice, investigue. ¿Qué es esa gracia que le va a dejar entrar? No se confíe demasiado. Por eso Pablo le dice, temamos pues. Porque ellos se le anunció también la buena nueva, igual que a nosotros, pero ellos no fueron fieles a esa buena nueva. Así está escrito. No oyeron con fidelidad. Oyeron por aquí y se fue por allá. Siguieron nomás su corazón hacia Egipto. Nos acordamos de la carne que había ahí. Llévalo otra vez a Egipto. Estamos cansados de este lugar. Nunca su corazón se conectó con Dios. Aunque Dios había hecho todo ya. Aunque Dios ya hizo la sangre del cordero para librarlo del ángel de la muerte. Dios le hizo cruzar el mar rojo. Dios le dio el maná todo el tiempo. Nunca le abandonó, dice la Biblia. De noche la columna de fuego. De día la columna de nubes. Nunca le abandonó. Dios siempre estuvo con ellos. Pero no entraron en mi reposo. Eso es como para que alguien piense. Para que alguien piense a meditar. No es Dios el problema. No se puede decir, pero Dios ya hizo todo. Sí, Dios ya hizo todo. Dios ya no le podemos pedir nada. Él ya hizo, ya solucionó todo. ¿Quién es el problema entonces? Mi corazón. Jehová no mira la apariencia, dice. Jehová mira el corazón, dice. Si te arrepintieres de todo corazón, así está escrito en la Biblia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dice Judá e Israel? Israel pecó y se fue. Israel dice que se arrepintió, pero había sido no de todo corazón. Por eso al final, pasando el tiempo, hizo el mismo o peor que Israel. ¿Por qué peor para Dios? Porque Judá ya vio lo que le pasó a Israel. Vio cómo Dios le castigó a Israel y le llevó cautivo. Y el cautivo no es que, vengan acá israelitas, le vamos a llevar, vengan de la mano, vengan. No. ¿Cómo le llevó? Con mano dura. A las mujeres embarazadas le abría el vientre. ¿Saben? A los que tenían bebé, traiga acá su bebé. La hacía girar así. ¡Fum! ¡Pah! Reventaba la cabeza. A los ancianos que no podían caminar, ahí le degollaba. Todas las personas que alguna cosa le impediría caminar, ahí los mataba. Una embarazada va a poder caminar kilómetros. No es que le llevaban en carro, ahí de siéntese, sentate señor acá nomás. No, caminando así encadenado. El que moría, moría. Tiren ahí. Eso vio Judá, vio cómo sufrieron ellos. Al principio decía, ay, nosotros no haremos así, nosotros serviremos a Dios. Al principio, pero pasando el tiempo, se alivianó su corazón. Y hizo igual, y hizo peor. ¿Saben por qué Judá hizo peor? Porque Judá tenía la palabra, tenía el templo, tenía todas las cosas que Dios dejó, y sobre eso pecó. ¿Sí? Por eso el pecado de Judá era peor que el pecado de Israel. Por eso una persona que dice que sabe la palabra, que conoce la palabra, que entendió la palabra y vive otra así, es peor que uno que nunca supo. Es peor su situación, su condición. Peor es. Hoy en día a la gente no le da importancia a eso. Esos que se hacen llamar cristianos son los que peor viven, murmuran, critican,
esa es una palabra dicho, le vale, ¿no?, lo que Dios piensa de ella. Eso es terrible, muy terrible. El hacha ya está puesta. ¿Por qué no le pasa nada? ¿Y por qué no le ocurre nada? ¿Acaso la voluntad de Dios es que caiga la maldición sobre él? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan cuando dos discípulos de Jesús le dijeron, Señor, ordena que caiga rayos sobre esto, porque nos han rechazado? ¿Qué están hablando ustedes? Yo no he venido para perder las almas, sino para salvar. Ustedes no tienen mi corazón. Entonces el corazón de Dios es dar la oportunidad hasta el último a las personas. Ese es el corazón de Dios. Dios está dando la oportunidad. Recuerden que Dios le dijo a Moisés, voy a destruir todo este pueblo, porque ya son ignorantes, orgullosos, altaneros, incrédulos. Y de vos, de tu generación, voy a hacer un pueblo bueno y fuerte. Pero Moisés le dijo, no, Señor, dale otra oportunidad. Lo que está haciendo este viñador. Dale otra oportunidad. Bueno, ¿qué bueno o no? La otra oportunidad, ¿es bueno o no? La pregunta, ¿se arrepintió el pueblo después? ¿Cambió el corazón del pueblo después? Aunque Dios le dio otra oportunidad, no. Por eso a Dios no le podemos decir nada. No, pero por causa de Dios, qué malvado es Dios. No, Él está dándonos toda la oportunidad que una persona necesita. Mientras estamos respirando, mientras estamos viviendo, cada día que nos levantamos de nuestra cama, quiere decir, hoy Dios me dio una oportunidad más. Hoy Dios quiere otra vez que yo vaya a Él. Por eso me permite vivir. Así está escrito en la Biblia. Por eso. ¿Qué dice en Santiago? No vayan a decir, mañana haremos tal cosa, mañana no. Sino digan, si Dios permite, haremos tales cosas. Si es que Dios quiere, continuaremos. Pero el hombre es tan cerrado, tan soberbio, que se olvida de que está dependiendo de Dios. No, yo dependo de mi trabajo, de mi dinero, de que yo como de mis cosas. Sí. Así dijo también un hombre, un necio. Pero todo lo que estás preparando, no sabes mañana de quién, para quién quedará. Hoy van a venir a buscar tu alma. Tal vez Dios ya, al ángel de la muerte, Juan Caña de Epea, te digamos ahí el día. El día ya está establecido. No le vamos a decir a una persona, Dios le mató porque era así. No, Dios ya estableció. En Hebreos dice, está establecido ya, que el hombre muera una sola vez. Por eso ya está fijado las fechas. Así que no se preocupen, será mañana, será mañana. Aunque le agarre una enfermedad incurable, pero si no estaba establecido su fecha, van a seguir viviendo. Van a seguir viviendo. Aunque estaban sanos, totalmente sanos, pero llegó su fecha, cualquier mosquito muere. ¿Es así o no es así? Está establecido ya. Entonces, no es el problema preocuparnos cuándo llegará mi día, sino cómo estoy ahora delante de Dios. Eso es lo que debo preocupar. ¿Cómo estoy ahora delante de Dios? Por eso no se preocupen si tienen una enfermedad incurable y que ya no hay solución. No se preocupen. No se preocupen. Si Dios permite, van a vivir más. Y si no, bueno, era el día. Entonces preocúpense cómo está mi corazón hoy delante de Dios. Versículo 8. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, esta persona que cuidaba el lugar le pide una oportunidad. Yo voy acá dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, esta persona va a empezar a trabajar en la vida de ese árbol. Va a empezar a cavar, a abonar, a ver qué le falta. Por eso, mientras estamos en el mundo, Dios trabaja en nuestra vida. Dios envía personas que nos guíen, que nos ayude, que nos diga, mire, así Dios está diciendo. Que nos hable, que nos quiera aconsejar para que no llegue ese día. Para que empiece a manifestarse su fruto. Por eso dejó sus discípulos, sus siervos, los predicadores, su palabra, sus profetas. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así está escrito. Escudriñen, investiguen, aprendan entre ustedes, busquen. Ese es abonar, cavar, preparar. Entonces, hay posibilidad de que esa persona reaccione o no, cambie.
Pero si a pesar de todas esas cosas no hay cambio, entonces ¿qué le dijo que haga? Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Si diere fruto, bien. Si diere, ¿qué significa eso? Hay posibilidad de que no dé. Por eso no pueden confiarse. No, si pastor empieza a compartir con esa persona va a cambiar. Porque pastor imbareteja, con la fe. No depende del pastor. El pastor solamente le va a mostrar la escritura. Si esa persona acepta, cree, recibe, va a haber cambio en su vida. Así es. Si la palabra de Dios llega en todo su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene el deseo de darle todo. Si te está dando la vida, te está permitiendo escuchar la palabra, te está permitiendo todas estas cosas, no puede decir que Dios no te permitió. Ya, sería el colmo que diga eso otra vez. Es que Dios no me permitió creer. O sea, te está dando todo, te muestra todo. Por eso, ¿qué le faltó a los israelitas para creer en Dios? 10 plagas, primeramente, abrir el mar rojo, sepultar a los egipcios, darle el maná durante 40 años, durante el día con columna de nube, durante la noche columna de fuego. ¿Qué le faltó? Que les dé, para que crean en Él. ¿Qué es lo que Dios quería de ellos? Que sean un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo distinto. ¿Para qué? Para que reinen con Él. ¿Dónde Dios quiere que reinemos con Él? En su reino celestial, en el reino de los cielos. ¿Me entiendo o no? Pero las personas rechazaron ese reino. No. Nosotros queremos ir otra vez a Egipto. Queremos ser parte del reino de Egipto. Y por eso murieron en el desierto. Crónicas, vamos a mirar. Crónicas, segunda de Crónicas. Capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El libro de Crónicas 36, 15, ¿qué está diciendo? Jehová, nuestro Dios, creador, Dios de sus padres, envió constantemente, ¿qué cosa? Palabra a ellos, por medio de sus mensajeros. Siempre le estaba enviando, ¿no? Quien les hable, quien les diga. ¿Para qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, de parte de Dios, algo faltó, algo falta. Dios, lo que Él podía hacer, hizo todo, enviaba palabra, envió profeta, primeramente profeta Elías, profeta Eliseo, profeta Isaías, profeta Jeremías. Igual, ¿qué pasó con el pueblo? Versículo 16, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Se burlaban. Le parecía chiste. Lo que el predicador o el mensajero decía, le parecía burla. No lo tomaban en serio. No era algo como para tomarlo en cuenta. De los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. No hubo ya remedio. Qué triste eso, ya no hubo remedio. Ay, ya no hay más caso. Dios le enviaba constantemente. Y Jesús mismo dijo, si no arrepentís, os digo, pereceréis. Por favor, entiendan el corazón que Dios quiere que tenga un hijo de Dios. ¿Qué decían Salmos 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo será esa persona? Como árbol plantado junto a corriente de agua, que a su tiempo da su fruto.
y su hoja no cae. Entonces, importante, meditar de día y de noche en la Escritura, en la palabra, hace que mi vida haya frutos, manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo que está significando esta higuera plantada en la viña de este Señor? ¿Qué significa? Es una higuera que no está meditando en la palabra. Por eso no da fruto. No da su fruto. Está ahí. Dios ya le preparó todo, pero no es. Ese es su lugar. Estar en la tierra de Israel y no dar fruto significa que está de bar. Es como el que estaba en la boda sin vestido de boda. ¿Qué está haciendo aquí sin vestido de boda? Usted no es digno de estar en este lugar. Salga afuera. Así es. San Mateo capítulo 7. Vamos a mirar. San Mateo 7. San Mateo 7. El versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí, ¿cómo podemos distinguir, dice, a estas personas? Cuídense de los engañadores, de los mentirosos. ¿Cómo podemos saber lo que una persona nos está diciendo es verdad o es mentira? Puede ser que una persona, cuando está en el púlpito, esté hablando exactamente lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice así, la Biblia dice así, la Biblia dice así. ¿Cómo podemos distinguir que es cierto lo que está diciendo? ¿Cómo podemos saber, lo que este hombre, esta persona, este predicador dice es cierto? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que se presenta como justo, santo, salvo, hijo de Dios, que cree en Dios, que cree en la palabra, que dice que está seguro que va a ir al cielo, que está seguro que va a estar con Cristo reinando todo el tiempo. ¿Cómo podemos confirmar en este tiempo? Que con la boca dice eso. ¿Cómo se puede confirmar que es cierto? Por su fruto. Jesús dijo que por su fruto lo conoceréis. Por su fruto vamos a ver, es tal persona quien dice ser, es Él. Por eso Jesús cuando llegó decía, yo vengo del cielo, vengo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cómo se identificó? ¿Cómo se le identificó? Por su vida, cómo andaba y por sus manifestaciones. Por eso se le podía distinguir. ¿Me entiendo? Por esa razón. No es necesario andar diciendo por todos los vientos, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Hay que demostrar que soy hijo de Dios. Y no necesita esforzarse para demostrar. Aprenda, medite de día y de noche en la palabra de Dios y la palabra automáticamente va a empezar a funcionar en su vida. No es que la palabra tiene un poder secreto así. Leí la palabra y me siento ya con ganas de vivir feliz. No, sino que la palabra va a ir cambiando la intención de mi corazón. Así está escrito en Hebreo. Cambia la intención del corazón. Si tenía esta intención de vivir corrompidamente, de odiar, de menospreciar, de criticar, al leer la palabra, al meditar de día y de noche, como dice que hacía David, mi corazón va a haber un cambio. ¿Se acuerda? Simei, ¿no? Hombre sanguinario, perverso. Dios te está castigando, le decía a David. David, mientras fue rey, le permitió a él vivir. Él era de la descendencia de Benjamín. Los de Benjamín odiaban a David, pero David le permitió vivir. Esta vez David llegó en una desgracia, había caído por mano de su propio hijo. Una vergüenza grande eso. Este hombre, teniendo a David todavía sus soldados alrededor, se atreve a decirle estas cosas. Maldito eres, un tipo, agarra polvo y le tira. En ese momento el soldado de David se siente tan furioso. Déjeme, Señor, le voy a descabezar a este tipo. Una rebanada le voy a quitar su cabeza. David, ¿a quién le reta? A su soldado. ¿Quién eres tú para ponerme ese corazón? ¿Quién eres tú? Le reta a él, ¿no? ¿Qué te pasa? Este hombre, con justa razón, está haciendo eso. Tiene razón. Esa maldición, deja que venga a mi vida, porque tal vez Dios la va a convertir en bendición. Mi propio hijo se está rebelando contra mí. ¿Qué tiene que ver? Es correcto. Déjalo. ¿Cómo se puede tener este corazón? Sí, no permitimos al cielo. Entonces así lo llamamos al cielo. Algunos dicen así. Difícil irse al cielo entonces. Claro,
Si no tenés la palabra de Dios en tu corazón, si no meditas en eso de día y de noche, esto no va a ocurrir. No es que salió de la nada, apareció de la nada. Es un tipo que meditaba y sabe cómo Dios hace su juicio. Ya entendía las cosas de Dios, ya comprendía, ya no le era nada de esas cosas, porque él ya estaba mirando más allá. Pero la persona que nunca medita en la palabra y quiere tener este corazón, entonces se engaña. Yo también quiero ser como David, yo también quiero ser como Esteban. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y ahí la pedreada le mataban. No, directamente, mano, y vaya. Y claro, si no medita, si no escudriña, si no analiza, no ve la vida de los profetas, el corazón de Dios jamás va a estar en tu vida. Vas a seguir siendo una persona que odia, tiene rencores, critica, habla, se burla de otra persona, se ríe en la cara de otra persona. Va a ser normal para tu vida si no está la palabra de Dios. 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Buen árbol es que se alimenta de buena palabra. Si vos recibís buena palabra, ¿qué es lo que va a salir de tu vida? Buenos frutos. Si vos recibís malas palabras, ¿qué es lo que va a salir de tu vida? Malos frutos. Si constantemente estás recibiendo corazón del mundo, mensaje del mundo. Recuerden que los israelitas en Egipto, 420 años recibieron el corazón de Egipto. 420 años. Por eso, tanta mala enseñanza recibieron, Dios quería hacerlos de ellos nueva criatura. ¿Cómo podía cambiar Dios el corazón de los israelitas de tantos años atrás? Con nueva palabra, con buena palabra, con palabra correcta, con comportamiento correcto. Eso fue lo que ellos rechazaron. Lo que el pueblo de Israel rechazó fue su palabra. No querían cambiar. Lo mismo ocurre en este tiempo. Entonces, terminamos aquí San Lucas, versículo 9, 13:9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, si Dios preparó todas las cosas, hizo todas las cosas, ya, si tiene fruto, va a seguir. Y si no tiene fruto, va a ser cortado. También está escrito en San Juan así. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado. Entonces, ¿por qué se engañan las personas hoy en día? ¿Por qué acepta esa doctrina de que no importa, Dios ya está, ya no? Sí, a Dios no le metan, Dios ya hizo todo, Él no tiene la culpa, Él ya todo lo que puede está haciendo. El problema es mi corazón, ¿sí o no? El que en Él cree no es condenado, dice. ¿Quién es condenado? El que no cree. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Y cómo se nota que no cree? ¿Cómo puedes saber que una persona cree o no cree? ¿Cómo puedes distinguir? Si yo te digo, yo creo, ¿cómo puedes distinguir que sí cree? Porque la palabra de Dios se cumple en su vida. Simple. No necesita demostrar más. ¿Cómo puedes distinguir que una persona no cree? La palabra de Dios no se cumple en su vida. No ha creído entonces. Por eso, simplemente. Entonces, la Biblia que dice, el que cree no es condenado. Entonces, ¿quién es condenado? El que ha rechazado la palabra de Dios. Esta higuera tuvo mucha oportunidad. Esto es una parábola que Jesús le está queriendo hacer entender a estas personas, ¿no?, que están acá. Y bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.